Muy buenas tardes, mi nombre es Tomás Leitón, tengo el área de formación en la psicología, la filosofía y la motivación. En estos momentos trataremos de hacer una reflexión respecto al procedimiento eutanasia. Los profesionales de la salud constantemente se encuentran en situaciones donde ponen a prueba su capacidad de decidir frente a situaciones de vida o de muerte de los pacientes. Sin embargo, más allá de mirar la eutanasia como un procedimiento, aquí lo que hay que analizar es la parte ética, la parte moral. La eutanasia como un procedimiento donde se ayuda a bien morir a una persona, también hay que analizarlo desde el punto de vista de la ortonasia. Es decir, la ortotanasia es el procedimiento mediante el cual los médicos están obligados a permitir que un paciente muera en el tiempo que le corresponde normal y biológicamente. Es decir, aquí el problema radica en que si está bien visto la situación de que se acelere, de que se aumente las posibilidades de muerte de una persona, o por el contrario se deba permitir salvar a una persona para que no muera aún viviendo en condiciones difíciles, en condiciones de sufrimiento. Desde la psicología pues, es importante analizarlo, toda vez que recordemos que el ser humano no es únicamente la parte física, también está compuesto por un alma, por una psiquis, en donde desde todo punto de vista tiene que ser abordado. Una persona que se encuentre en una situación de muerte, lógicamente van a entrar los sentimientos, tanto los propios como los de sus familiares. Una persona que esté en condiciones de enfermedad terminal, desahuciado, lógicamente van a pasar por su mente muchos pensamientos y sentimientos, los cuales allí es donde el ser humano entra en esa capacidad de decidir si ciertamente quiere seguir viviendo en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, o por el contrario haría hasta lo imposible por hacer un deceso a ese sufrimiento, hacer un corte a ese sufrimiento. Es de público conocimiento que hace un poco tiempo atrás la eutanasia en Colombia fue aprobada por la Corte. Sin embargo, frente a este tema se presentan situaciones éticas de detracción y de acuerdo con respecto a este procedimiento. Recordemos que el procurador Ordóñez frente a este tema está en total desacuerdo, toda vez que él ve como la eutanasia como un homicidio. Ayudar a una persona en cualquier condición que se encuentre es hacer un atentado contra la vida, y él, haciendo uso de los derechos humanos, haciendo uso del derecho a la vida, no está de acuerdo. Sin embargo, también hay unas personas que están de acuerdo, que convergen con esta situación. Pues allí cabe anotar que el procedimiento de eutanasia tiene que ver también con lo que es la conveniencia tanto del paciente cuando está en condiciones psíquicas, cuando está en condiciones de hacer un uso racional y legítimo de su decisión. También cuando la persona lo haya dicho previamente o en algún tiempo atrás, él tenga claro que no desearía una condición indigna de vida. Entonces acá el problema radica en la aceptación o no del procedimiento eutanásico. Los profesionales de la salud constantemente se encuentran en situaciones donde ponen a prueba su capacidad de decidir frente a situaciones de vida o de muerte de los pacientes. Sin embargo, más allá de mirar la eutanasia como un procedimiento,
aquí lo que hay que analizar es la parte ética, la parte moral. La eutanasia, como un procedimiento donde se ayuda a bien morir a una persona, también hay que analizarlo desde el punto de vista de la ortonasia. Es decir, la ortotanasia es el procedimiento mediante el cual los médicos están obligados a permitir que un paciente muera en el tiempo que le corresponde normal y biológicamente. Es decir, aquí el problema radica en que si está bien visto la situación de que se acelere, de que se aumente las posibilidades de muerte de una persona, o por el contrario se deba permitir salvar a una persona para que no muera aún viviendo en condiciones difíciles, en condiciones de sufrimiento. Desde la psicología pues, es importante analizarlo, toda vez que recordemos que el ser humano no es únicamente la parte física, también está compuesto por un alma, por una psiquis, en donde desde todo punto de vista tiene que ser abordado. Una persona que se encuentre en una situación de muerte, lógicamente van a entrar los sentimientos, tanto los propios como los de sus familiares. Una persona que esté en condiciones de enfermedad terminal, desahuciado, lógicamente van a pasar por su mente muchos pensamientos y sentimientos, los cuales allí es donde el ser humano entra en esa capacidad de decidir si ciertamente quiere seguir viviendo en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, o por el contrario haría hasta lo imposible por hacer un deceso a ese sufrimiento, hacer un corte a ese sufrimiento. Desde todo punto de vista, la psicología propende y busca que los pacientes con enfermedades terminales tengan una asistencia, un acompañamiento desde la psicología, con el fin de orientar y de que el paciente canalice sus sentimientos para que no se lleve consigo ese sufrimiento, ese dolor, y tampoco los pacientes queden con el resentimiento hacia Dios y hacia sí mismos por la impotencia de no poder hacer nada en favor de su familiar o paciente que en esos momentos está en las condiciones terminales. De ahí que se busca afanosamente de que haya un acompañamiento, de que la legislación propenda por implementar el acompañamiento a estos pacientes terminales.